Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Pensábamos y lo sentimos así, lo seguimos sintiendo de esa manera, que el libro podía ser el instrumento que escapara al control económico de la información y de contenido. Hola, soy Carolina Ilino, periodista. En este nuevo capítulo de Colofón estamos con Silvia Aguilera, cofundadora y directora editorial de LOM Ediciones. De hecho, estamos acá en las oficinas de LOM esta vez. Hola Carolina, sí, qué bueno, están aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegra. Cuéntame, ¿siempre han estado acá en Concha y Toro? En el barrio sí, Ya. en el barrio Brasil. Partimos arrendando un lugar ahí en Brasil mismo, en la calle Germán del Sol, ¿no? Pero ahí estuvimos como 3 años, probablemente 3 años, y luego nos cambiamos aquí a Maturana, ¿no? Y después de Maturana nos vinimos para acá, a Conchitoro, ¿no? Que Maturana hace parte del barrio Conchitoro, digamos. ¿Y cuánto llevan acá mismo? ¿Dónde estamos Vamos a ahora? cumplir este año, cumplimos este año 34 años. Ajá. O sea, por lo tanto, en el barrio mismo, 31, 32. ¿Y cuál es la importancia que tiene el estar insertos en este barrio para ustedes? Yo creo que desde dónde hablamos, ¿no? O sea, que este barrio, si bien hace parte del centro cívico de alguna manera, es un poco periférico al centro cívico propiamente tal, yo creo que se conecta con una idea republicana, ¿no? De convivencia de distintos sectores sociales, ¿no? Hoy día vive una sociedad súper segmentada, ¿no? Donde el barrio alto determina algo y el barrio bajo, la periferia, determina otra cosa, ¿no? Que son las diferencias sociales. Y parece que, bueno, históricamente siempre ha sido así, ¿eh? Pero de todas maneras el centro cívico permitía un cruce de gente. Era como la universidad que permitía cruces de sensibilidades, de mundo, de experiencias de vida. Hoy día tampoco la universidad es mucho eso, ¿no? Y la geografía también se ha segmentado mucho, cada vez más. Se dio la posibilidad y la oportunidad de estar en este barrio y nos hacía todo sentido con el trabajo que el LOM se propuso desde sus inicios, ¿no? La democratización del libro, que el libro hiciera sentido a una ciudadanía amplia, digamos. Por lo tanto, este lugar era apropiado para nosotros. Y por otra parte, el barrio es muy lindo, ¿no? Claro, tiene toda esa cosa, esa construcción media europea, ¿no? Que son pocos los lugares que existen, son 2 creo, que es París y Londres, y este barrio de inicio del siglo XX, en decadencia, por cierto, luego de que la oligarquía empezó a irse hacia los cerros. Pero claro, son construcciones muy bonitas, la disposición geográfica, ¿no? Que por cierto no favorece, a pesar de que, claro, no tiene los aires que yo imagino tenía a principios de siglo, ¿no? Uh-huh. O sea, estas son casas un poco señoriales, que se la construyó directamente en la burguesía de ese tiempo. Esta casa misma se la hizo el señor Edwards, por ejemplo, ¿no? El cronista. ¿Ya? Se supone que la de ahí de la plaza era la casa que se había construido Vicente Huidobro. ¿Y desde que ustedes están acá ha cambiado mucho? Mucho, pero desde antes que nosotros llegáramos. O sea, este barrio ha tenido alto y bajo, ¿no? Según quien esté en el municipio. Y a veces se han ocupado porque además tiene carácter patrimonial. Entonces, claro, el carácter patrimonial es interesante porque apunta a la conservación.
pero la conservación en el abandono, digamos, porque la conservación depende de cada uno de los habitantes de la casa, ¿no? O sea, son restrictivas. En la restricción es interesante porque no puede venir una inmobiliaria y comprarte el terreno y echar abajo y hacer edificio, eso es interesante, pero por otro lado no hay ninguna política de sostenibilidad de esa conservación. Entonces, lo que lo hace difícil. Porque claro, tienes para cualquier cosa externa tienes que pedir permiso, uno, otro y otro permiso, y lo que hagas tiene que estar todo visado y claro, todo financiado por los dueños del lugar nomás. Entonces ha tenido momentos de fulgor, digamos, sin lograr recuperarse del todo y periodos de más baja, ¿no? Pero bueno, así el barrio, esperamos que en algún momento se valore en su totalidad. Nosotros hacemos esfuerzo, hay muchos vecinos que hacen ese esfuerzo y ahí tratamos de sostener mientras tanto. Estar acá ya es un... Sí, yo creo que marcar posición también desde donde hablas, ¿no? Y para nosotros ese sentido ha tenido. Muchas veces nos dicen, ay, pero ¿por qué no se fueron hacia Providencia? No es lo que no... Habría una dislocación, digamos, entre lo que decimos y desde donde lo decimos, ¿no? Y eso a todo nivel, no solo en el lugar que habitamos, digamos. Y ya entrando en el contenido de lo que trabajas. Bueno, en esta temporada estamos conociendo el trabajo de editoras, editores. ¿Ya? Y un poco para imaginarnos eso, cuéntame en qué estás trabajando ahora, si se puede resumir, si es posible. Sé que hacen muchas cosas. Sí. A ver, mi trabajo es, yo hago la dirección editorial, por lo tanto tengo harto trabajo de gestión y de coordinación y de organización y bueno, lo que me corresponde de manera permanente es programar el año de producción editorial. Y eso significa ir ajustando cada mes o cada trimestre inicialmente y luego cada mes la producción de ese periodo. Nosotros publicamos alrededor de entre 5 y 7 libros al mes, es decir, estamos publicando casi 70 libros al año, un poquito menos a veces, lo que es una producción bastante alta, ¿no? Somos un equipo relativamente reducido, todo lo hacemos nosotros. Uh-huh. La producción interior de los originales, la revisión de textos, en esa tenemos algunos apoyos externos, y los diseños de cubierta y eso todo lo hacemos nosotros. Entonces lo que me corresponde cada mes, digamos, es sacar el servicio de novedades a fecha. ¿Qué es el servicio de novedades? Es lo que va a aparecer en la librería el mes siguiente, ¿no? Y bueno, corremos tras eso, entre las coordinaciones con los autores, entregando las copias para los vistos buenos, haciendo preguntas, evaluando de manera conjunta las portadas, las cubiertas, etcétera. Y internamente es la producción de cada uno de esos libros, ¿no? Acabamos de cerrar hace un poquito más de una semana los libros, de cerrar en el sentido de haber mandado a imprenta. Yo creo que hace una semana y media, enviamos todos los libros que aparecen ahora en este mes de agosto. Pero ya comenzamos a producir los libros de septiembre. Uh-huh. Entonces, mi tarea en general es hacer los textos de contracubierta de cada uno de los libros, hacer el chequeo intermedio y el chequeo final de cada una de las publicaciones. Eso es lo específico con cada uno de los libros. Uh-huh. Y eso todos los meses, ¿ya? Ahora, hay otros proyectos que me involucro directamente y que tengo participación mucho más activa, ¿no? En cada una de las etapas. Yeah. Sobre todo los que son proyectos propios de la editorial, digamos. Porque, a ver, cómo funciona esto, nosotros tenemos un comité editorial, que es un comité editorial ad honorem, en donde hay académicos y otros profesionales, ¿no? De las ciencias sociales, de literatura, y
Sí, ciencias sociales y la literatura en general. Periodistas también. Quienes determinamos las publicaciones que vamos a producir, ¿ya? O sea, recibimos originales una vez al año y durante el año se reciben algunas propuestas editoriales y esas pasan a lectura del comité editorial y una lectura externa. En general son 2 lecturas las que se hacen. Y en función de esos informes se define qué se va a publicar o no, qué está aprobado o qué no está aprobado, ¿no? ¿Y qué significa aprobar una publicación? Es que la editorial se hace cargo de la producción y de los costos que la producción implica de cada una de las publicaciones, ¿no? Es decir, asumimos la responsabilidad de editar y publicar una obra, ¿no? Se hace un contrato con el autor y, claro, se reserva el 10% que corresponde del derecho de autor. Y esa es la dinámica permanente. Nos juntamos cada 15 días con el comité editorial y vamos resolviendo qué libros son los que van a constituir el cronograma de cada año, ¿no? Pero hay proyectos propios de la editorial que surgen también en ese mismo comité editorial. Es decir, sería interesante hacer un libro que... Y ahí se discuten propuestas, qué sé yo, y hay varios libros de esos, ¿no? Pedirle a un autor un libro, hay un tema que sería interesante trabajar, se podría ver por este lado, etcétera. Por ejemplo, alguno de esos en los que hayas estado trabajando ahora último, como para... Bueno, el libro, te contaba, La Unidad Popular y la Revolución en Chile, con Mario Garcés, que es historiador, que se ha ocupado del movimiento poblacional, sobre todo, uno de los que más sabe del tema. Iniciamos esta publicación, no sé, hace ya un rato, unos 4 años, la idea, ¿no? Discutimos la idea que sería interesante hacer un libro que diera cuenta del periodo de la Unidad Popular y un libro que pudiera ser de alguna manera una síntesis, ¿no? Y que abarcara todo lo que significó eso, que termina con la ruptura democrática y el golpe de Estado, y que viene después. Y bueno, nos embarcamos a hacer este libro. Mario hizo el texto central, la columna vertebral del tema, y yo me ocupé de la parte gráfica, cuál iba a ser la propuesta gráfica, y el libro además tiene textos complementarios, que es lo que en la discusión que tuvimos y que yo le propuse a Mario, que fue temas que no lográbamos abordar en ese texto central, poder tocarlo y abordarlo en textos complementarios, ¿no? Que son los que van por la orilla, digamos, en muchos casos, que van un poco como fichas, ¿no? Al interior del libro. Bueno, toda esa selección la hice yo para este libro, las imágenes, qué sé yo. Y bueno, trabajamos de manera conjunta la edición. Yo revisé los textos, propuse a Mario correr algunas cosas, o sea, aglutinar otras. Mira, este tema creo que queda mejor aquí, de manera que le dé mayor fluidez, etcétera. Y claro, eso no es tema menor porque cada una de los capítulos tenía varios textos complementarios y algunos destacados, es decir, frases destacadas, de manera que gráficamente también fuera un libro interesante. Y además, bueno, en esto que se dijo mucho y que hace parte un poco lo que resuena, no hay revolución sin música. Yo dije, ya, pero ¿cómo hacemos con la música para ponerla a este libro? Y de repente se me ocurrió y dije, bueno, código QR, ¿no? Claro, con código QR podemos poner aquí desde lo que fue la campaña de Allende, ¿no? Hasta todo lo que fue la producción cultural y la música, que fue muy relevante en el periodo, ¿no? Bueno, el libro parte con antecedentes, ¿no? El primer capítulo es la larga travesía por hacer de la vida nuestra vida y nuestra historia, de las luchas del movimiento social y el movimiento popular, que finalmente llegan a manifestarse, ¿no? en la posibilidad de acceder al gobierno con Salvador Allende, ¿no? Entonces, toda una parte que hace el recorrido desde los inicios del siglo XX hasta la década del 70.
¿no? Y de ahí desarrolla de distinta manera y de distinto enfoque, ¿no? Lo que fue la organización popular y ese periodo. Y este libro, esta parte, cierra en el golpe de Estado, ¿no? Y ahora estamos trabajando en la segunda parte, que es del golpe de Estado hasta el 90, donde comienza el periodo de la transición democrática, ¿no? Claro, ha sido mucho más arduo, sin duda. Es un poco más fácil, entre comillas, en términos de imagen y todo eso, ¿eh? Uh-huh. Porque creo que hay mucho más, pero también ha sido más complejo en relación al texto. Por lo tanto, hemos venido, buscado. ¿Más complejo en qué sentido? ¿Por lo duro de la época o por...? Por lo duro de la época, por la historia tan... es una historia dura, porque es la historia del aniquilamiento, digamos, del movimiento social, el repliegue, el terror y también la esperanza, ¿no? Y hay mucho que contar, ¿no? Entonces, claro, en el mucho que contar, de todos modos tienes que seleccionar. Entonces ya tenemos un libro como de 500 páginas, que es solo el texto, ¿no? Pero sí, falta... todo el trabajo de las imágenes que lo hemos venido haciendo. O sea, yo me he ocupado de ir ya para este periodo, esta cantidad de imágenes, para esto otro, ¿no? Y textos complementarios. Entonces ahora estamos en que lo vamos a cerrar de aquí a octubre. Uh-huh. O sea, no nos queda mucho. Estamos trabajando en el diseño y en los textos, la búsqueda de textos complementarios e imágenes, ¿no? ¿Y dónde buscas las imágenes? Mira, hemos hecho un largo recorrido porque, bueno, ahora hay mucho más, lo que te decía en ese sentido, ha sido más fácil, entre comillas. Lo difícil es que hay mucho. En la primera parte estábamos en pandemia. Entonces el trabajo, bueno, a mí se me facilitó por un lado porque me concentré mucho en el libro. Uh-huh. Tenía menos gestiones que hacer de esta labor diaria que me corresponde. En ese periodo siguió funcionando la página web nuestra y todo eso, pero claro, me sacaba solo en una dirección, uh-huh, ¿no? Me descentraba solo en una dirección. Ahora un poco más complejo porque tengo distintas direcciones. Y allí yo tenía mucho material de archivo. Uh-huh. Es decir, tenía periódicos, libros y la búsqueda fue intensa allí. Y bueno, escribí en la Biblioteca Nacional, pero todo el mundo estaba cerrado o estaba a media. Entonces, claro, ahí fue un poquito más difícil. Y ahora no, pues ahora están los centros de memoria, ¿no? Está el Museo de la Memoria, ¿no? Está la cantidad de fotógrafos que trabajaron, ¿no? Durante el periodo. La producción visual que hay, ¿no? Porque el libro también, dentro de esos QR, hay algunos documentales y algunos, incluso hay un par de películas, ¿no? Claro, y la producción de lo que fue el periodo, ahora contamos con mucho más. Uh-huh. Y mucho de eso tiene el Museo de la Memoria, por ejemplo, y me dijo, no hay problema, ¿no? Esto está subido, por lo tanto puedes hacer el link, qué sé yo. Y eso un poco ha sido la búsqueda, ¿no? Ya viajando en el tiempo, y aquí viajamos un poco, ¿cómo llegaste tú a dedicarte al mundo editorial? Mira, la motivación fue fundamentalmente, nosotros partimos del 90, uh-huh, que precisamente parte el proceso postdictatorial, ¿no? Supuestamente apertura democrática, con todas las restricciones con que se venía y el miedo y todo lo que hemos vivido, ¿no? Y en ese periodo nosotros estábamos terminando, digo nosotros, Pablo y yo, Pablo es mi compañero, estábamos terminando de estudiar. Yo estudié historia, él estudió periodismo, y ninguno de los dos nos veíamos mucho en el ejercicio de nuestra carrera, digamos. Pablo porque era evidente la concentración periodística ya a la fecha, uh-huh, y la destrucción de lo que fue
los medios independientes, ¿no?, que habían existido y sobrevivido durante toda la última parte de la dictadura y que curiosamente y en un contrasentido total, ¿no?, se acaban, ¿no?, iniciado el proceso democrático. Que es un contrasentido completo, ¿no? Sabemos los orígenes de eso, por cierto, sabemos los intereses también de aquello, pero que le hizo mucho daño, por cierto, a esta esperanza que empujamos con tanto fervor, que era la apertura democrática, ¿no? Y bueno, claro, Pablo no se veía, ¿no?, entregándose a la pauta editorial de uno de los dos conglomerados que manejaban no solo la prensa, sino que el poder económico que define todo, digamos. Y por mi parte, hice mi práctica, me gusta la pedagogía, me gusta el contacto con la gente y creo que no lo habría hecho mal como profesora. Me gusta todavía y me gustaba mucho la idea, pero claro, veníamos súper formateados. Mi práctica la hice aquí en el Liceo de Aplicación y la dictadura penetró fuertemente en las conciencias, ¿no? Se hizo cultura de alguna manera. Y cualquier cosa que saliera de ese marco caía bajo la sospecha de estar subvirtiendo algo, ¿no? Claro, la idea era subvertir el orden dictatorial de todos modos, ¿no?, y abrir espacio a la reflexión y un pensamiento de construcción democrática donde nos reconociéramos en la diferencia, digamos. Por lo tanto, me desalentó el hecho de poder hacer clase. El control que ahí había era feroz, ¿no? Me acuerdo que invité, tenía que hacer el ejercicio de profesora jefe, invité a los alumnos a ver la película La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Pero después me pidieron informes. O sea, primero, a dónde iba a llevar a los jóvenes, qué película iba a ver, de qué se trataba la película, ¿no? Pero sin ningún interés ni de la profesora que llevaba el curso, ni de la dirección de incluso haber ido, ¿no? Solo controlar. Solo controlar. Entonces, por eso la dictadura había penetrado muy a fondo, ¿no? Y en el sistema educativo neurálgico, porque el formateo, digamos, fue decepcionante, en verdad. Y nada, un poco buscando y de alguna manera nos sentíamos con un deber de memoria, ¿eh? Yo creo que eso fue el gran impulso que tuvo la editorial para la constitución de este ponernos a hacer libros, ¿no? Pensábamos y lo sentimos así, lo seguimos sintiendo de esa manera, que el libro podía ser el instrumento que escapara al control económico de la información y de contenido, ¿no? ¿Tenían alguna inspiración o un poco cómo fue que llegaron a esa idea de que el libro podía escaparse como...? O sea, nos parecía evidente porque el libro no tenía publicidad, ¿no? Y al no tener publicidad tenía cierta libertad, tenía unas alas que la prensa ya no estaba teniendo, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que fue muy importante la experiencia de Quimantú. Para nosotros también fue inspiradora, digamos. O sea, que esto que la gente no lee, qué sé yo, pero se leyó. Hubo un momento en que en Chile se leyó. O sea, la cantidad de libros que sacaron, qué sé yo, y el libro representaba algo, ¿no? El libro representaba, la gente en su casa tenía biblioteca, ¿no? Algo les decía el libro. Y la gente atesoraba el libro. La gente del mundo popular atesoraba el libro. Queríamos de alguna manera encender esa chispa, ¿no? Y luego el libro como soporte de memoria. O sea, habían amigos nuestros que habían sido asesinados por la dictadura, que
que habían estado presos, y sentíamos que su huella no podía desaparecer en este proceso de apertura democrática, que también sentíamos que se iba a construir con bastantes omisiones y olvidos. Por lo tanto, la posibilidad era hacer libros. O sea, libros que, aunque circularan periféricamente, ¿no? Pero iba a quedar allí. O sea, el libro no iba a desaparecer, digamos. Claro, no pensábamos la editorial así como lo que es hoy día, solo queríamos hacer libros que pudieran circular, ¿no?, a contracorriente. Y así partimos haciendo los primeros libros, que fueron 3, 4. Nos prestaron un dinero, que no era mucho dinero, pero compramos una máquina reacondicionada. Nos gustaban los libros, no sabíamos hacer libros, por lo tanto todo fue conocimiento y aprendizaje en el camino, o sea, con todos estos errores a cuesta, que son los que verdaderamente te enseñan. Y empezamos a abrirnos, a hacer camino, ¿no? ¿Cuáles fueron esos primeros libros que...? Mira, fue un libro, una novela, que se llama La invasión a un mundo antiguo, de Rosa Miquel, que abordaba de manera ficcional el desencuentro, ¿no?, entre los conquistadores y los mapuches. Ese fue uno de los primeros libros. El otro, Aceldama, Campo de Sangre, que fue escrito por Guillermo Rodríguez, que en ese minuto era un preso político que había sido condenado por un consejo de guerra a la dictadura y, claro, tenía cadena perpetua. Hoy día Guillermo está en libertad. Y es una muy buena novela, ¿no?, que trata del mundo carcelario, ¿no?, el mundo carcelario en general, digamos, ¿no?, quienes están allí y esa vida. Y el tercer libro es una traducción del francés de Jacques Chonchol, que se llama El desafío alimentario del hambre en el mundo, ¿no?, que planteaba que el problema del hambre en el mundo no era porque no había alimento, sino que había un problema de distribución del alimento. Esos fueron los 3 primeros libros, ¿no? Y después el año siguiente hicimos ya un libro de fotografía y así empezamos. Pero claro, hacíamos entre medio, como teníamos que resolver el tema de cómo se financiaba eso, hacíamos volantes publicitarios, hacíamos facturas, boletas y todo ese tipo de cosas. Bueno, y todo lo hacíamos nosotros, además. O sea, desde diseñar la cuestión a imprimir. A estar ahí imprimiendo. Claro, y encuadernar y todo eso. Siempre fue parte de, porque no sé, hasta ahora sacan libros, poesía, ciencias sociales, incluso ahora infantiles, fotografía. ¿Eso también siempre fue parte o fue medio, se fue dando espontáneamente? Yo creo que, amplitud? Mira, nosotros no pensamos, lo que te decía, no teníamos así, este va a ser nuestro proyecto editorial. No fue así, porque la vida no es así tampoco, ¿no? Fuimos haciéndolo en el camino. Lo que nos importaba era, bueno, la palabra escrita y la palabra visual. Y yo creo que al año, más o menos, o a los 2 años, 3 años, comenzamos a elaborar, a pensar este camino, ¿no? Y lo que sí sabíamos que queríamos recuperar la memoria histórica, la memoria social, la memoria política de Chile, ¿no? La memoria reciente, que era esta que veníamos dejando atrás en ese minuto, pero también la memoria pasada, ¿no? O sea, lo que se había publicado durante los 60, los 50, los 70, ¿no? Y que mucha de esa literatura, bajo la dictadura, había sido literatura enterrada, prohibida, autores que no se hablaba, ¿no? Queríamos recuperar un poco eso, ¿no? Y reponerlo en el debate público, con el alcance que tuviera, sin mayores pretensiones. Y fue lo que comenzamos a hacer. Recuerdo cuando fuimos a buscar cómo editar a Vicente Huidobro, por ejemplo. No, dijimos, esto va a ser súper difícil, qué sé yo, y cuando nos acercamos a la Fundación Huidobro, nos recibieron con los brazos abiertos, nos dijeron, es genial, fantástico, que puedan publicar algo de Vicente Huidobro.
Claro, porque estaba todo muy comprimido, autocensurado, todo era muy... Estábamos apagados. Entonces, el que hubiera ese tipo de iniciativa, habría. Y ese fue el camino que fuimos haciendo. A los 3 años yo creo que hicimos un libro de fotografía, que se llama Memoria en Blanco y Negro. Antes de eso hicimos el Tierra de Humo, ¿no? Que recogía las fotografías de los pueblos del extremo austral, los Onas, los Selknam, los Alacalufe, que es de donde nosotros nos habíamos puesto el nombre, LOM. Uh-huh. LOM significa sol en yamana, ¿no? Y bueno, en esta reflexión de qué queríamos, que dijimos queremos recoger la mirada y el sentir del sur, ¿no? Y a partir de ahí, en términos geográficos y históricos, ¿no? Recoger y darle voz a esas miradas que han quedado al margen. Uh-huh. ¿Sí? Han quedado al margen por la lógica civilizatoria de la modernidad, ¿no? En donde los indígenas tenían que desaparecer. Empezamos a elaborar eso, ¿no? Y con la mirada de la mujer, que es la seña de nuestro logotipo, ¿no? Poder volver a reconocernos en esos hombres, mujeres, niños, ¿no? Que han quedado al margen de la historia y que más aún han sido silenciados, ¿no? Y después también fuiste fundadora o cofundadora de la revista Rocinante. Sí. Cuéntame también cómo empezaron ese proyecto. Ese proyecto también surge una vez que se cierra la época. Uh-huh. Se cerró la época, que fue como el último medio de prensa que mostraba cierta independencia y una mirada un poco más amplia, ¿no? No tan sesgada como hoy día está naturalizada la prensa que tenemos. Y sentíamos que era trágico y terrible que se cerrara la época. Pero no había nada que hacer, porque las platas que se necesitaban y qué sé yo, todo se le cortó y chao nomás. Y ahí con Farideh Serán y Sergio Trabuco dijimos, bueno, veamos la posibilidad de armar una revista. Nosotros, como teníamos la imprenta, podía ser quizá un poco más fácil, digamos. Y surge este proyecto, lo armamos con Sergio, Farideh, Pablo y yo, que somos los que levantamos y hacemos la Sociedad Rocinante, y una revista de arte, cultura y sociedad que problematizara, digamos, nuestro acontecer social y cultural, ¿no? de esta transición que estaba ya bastante enrarecida, ¿no? El proyecto duró 7 años, 7 años en donde reclamamos la democratización de los recursos del Estado para la publicidad de los medios, que hubo compromisos de por medio, ¿no? de Lagos, entre otros, que sí, que se iba a hacer algo y qué sé yo, pero que nunca pasó nada, ¿no? Y que, claro, necesitábamos avisos publicitarios porque no lográbamos sostener la revista solo con el esfuerzo que nosotros estábamos poniendo, ni con los lectores, ¿no? O sea, con mucha dificultad, le cambiamos formato, luego tratamos de incorporar páginas color, ¿no? Y la dificultad también en la distribución, ¿no? Por lo tanto, al 7º año ya no podíamos seguir sosteniendo la revista porque no daba. O sea, ya era pérdida. Y pérdida no en términos de que teníamos ganancias, sino que no era autosustentable. O sea, teníamos que ser capaces de pagar el trabajo de los periodistas, el trabajo de quienes imprimían, que era el piso mínimo, ¿no? O básico de subsistencia de ese medio. Y bueno, hasta que sentimos que ya no era posible sostenerlo y lo cerramos. ¿Y qué significó para ti, al menos mientras duró, o no sé si esa inviabilidad económica marcó mucho, o durante los años en los que existió
significó también? No, yo creo que fue un proyecto significativo, o sea, yo creo que fue un proyecto importante, ¿no? Para quienes necesitaban, ¿no? Diversificar la mirada, los que no se resignaban al discurso único, ¿no? Que era la contradicción, o sea, la prensa es el discurso único, el discurso totalitario disfrazado de otra cosa, digamos. Y yo creo que nos nutríamos mucho de eso también. O sea, por allí pasaron una cantidad de intelectuales chilenos, latinoamericanos, europeos, o sea, la cantidad de entrevistas que se hicieron, la reflexión que iba en distintas direcciones. Yo creo que fue súper significativo. Para nosotros alimentaba también esta necesidad de abrir el campo y abrir la mirada, ¿no? Del propio quehacer cultural, ¿no? Fue súper importante, a pesar de que, claro, permanentemente estábamos aquejados de cómo hacíamos para pagar mensualmente los sueldos y para pagar el trabajo de la imprenta, ¿no? Hasta cuando se sobrepuso la dificultad, digamos, lamentablemente no fuimos capaces de sostenerlo. Teníamos un aviso mínimo, ¿no? Del Ministerio de Educación, y en un momento cuando se hizo una crítica, ¿no? A las políticas educacionales, el aviso se retiró. O sea, no había voluntad, ¿no? O sea, no había voluntad de asumir también la crítica, ¿no? Y la autocrítica. O sea, nosotros no estábamos... O sea, no porque nos pedían publicidad, claro, íbamos a ser condescendientes, ¿me entiendes? O sea, no era el fin del medio, ¿no? Era intentar problematizar precisamente, ¿no? Pero claro, no estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Y eso hace parte de lo que nos dejó la dictadura también, ¿no? Yo creo que aceptan lo que yo digo, te corto, ¿no? Claro, no, la lógica del poder también. Es verdad, cuesta como el diálogo desde cierta diferencia. Por supuesto. Hay una tendencia a callarte. O sea, el te corto el financiamiento es para callarte, claro, ¿no? Y que al final se cuela en nuestras formas de relacionarnos también, aunque uno no quiera, es lo tenemos metido adentro. Por supuesto. Bueno, yo creo que esa es todavía es lo que tenemos que seguir escarbando, ¿no? Y disputando una posibilidad otra de relacionarnos, ¿no? Y no aceptar la naturalización. Yo creo que cada vez se hace más difícil, pero no hay que cejar en eso. Hablemos ahora de los libros. Yo te pedí si me podías mostrar algunos libros que fueran representativos de tu trabajo. Cuéntame qué... Y las cosas que me han gustado mucho, ¿sabes? Yo creo que porque son cosas más creativas, siempre hay que estar desplegando iniciativa, ¿eh? Incluso en el propio quehacer, ¿no? Esta dinámica que yo te comentaba al principio, de los libros que llegan que tenemos que armar cada mes para el mes siguiente, etcétera. Siempre intentamos ponerle maneras de hacer que nos refresquen, digamos, que no se haga una cosa mecánica y habitual, ¿no? Sino que buscarle por dónde, además que para nosotros sea entretenido. Uh-huh. Porque si no, o sea, marcamos la pauta, ¿no? Pues ya, y hacemos todos los días lo mismo, ¿me entiendes? Bueno, y este tipo de proyectos, cuando a mí en lo personal me toca involucrarme en cuestiones más allá de revisar si el texto quedó bien, si va a la tipografía, y un poco con esa mirada desde afuera que es necesaria para ver un texto, porque si te metes muy adentro, de repente dejas de ver, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a los correctores de repente? Y bueno, y a todos nos pasa cuando miramos, el cerebro ordena una manera y tú omitiste lo que tenías que chequear. Mira, este libro, hay dos libros de José Miguel Vara,
en los que me involucré completamente, bueno, desde la partida, o sea, José Miguel, este fue el primero, La conducta de un gato, que es un cuento, un relato de José Miguel, que era como una crónica incluso, y estaba ambientada en Ñuñoa, ¿no? En esas caserones antiguos, qué sé yo, y donde una señora tenía un gato, pero un gato que siempre se subía a las alturas, en edificios altos o en árboles, y de ahí empezaba a maullar y era desesperante porque en realidad en ese maullido pedía ayuda, ¿no? Yo escuché a José Miguel leer este relato y me causó mucha risa, además porque él era un tipo muy serio. Entonces todo lo leía con esa voz así de locutor, y lo leía seriamente, ¿no? Pero la historia es súper divertida porque deja al gato y toda la gente que se congrega debajo del árbol y con colchoneta y cosas para que el gato no se fuera a caer. Y es un gato escandaloso solamente, que le gustaba llamar la atención, ¿no? Y me parecía muy gráfico, muy visual las descripciones. Entonces le dije a José Miguel, ¿y por qué no hacemos un libro como para niños? Y me dijo, sí, pero ese cuento no está escrito para niños. Yo le dije, no importa, pero un niño lo entendería, ¿no? O sea, yo creo porque hay muchas imágenes y es divertido y qué sé yo, y no solo para niños, sino que también un niño lo podría leer, ¿no? Pero es ponerlo en otro formato, en otro... bueno, sí, puede ser, me dijo. Y entonces nada, busqué al ilustrador que tampoco tenía una ilustración seria, formal, sino que era un poco en el estilo de Condorito, ¿no? Ya. Ese tipo de ilustración, y le planteé el proyecto. Me dijo, no, me encantaría, además porque José Miguel, bla, bla, bla. Esto fue el año 2006 que publicamos el libro Conducta de un gato. Y bueno, yo distribuí, hice los cortes, donde iba a haber una página, que la imagen iba a ir confrontada, y por cada fragmento de texto iba a haber una imagen. Y un poco aquí darle énfasis en algunos casos y otro el ilustrador que viera que levantaba para hacer la imagen. ¿Y eso por qué decidiste hacerlo así? Como una imagen, o sea, una página con una imagen y la otra con texto. Porque me parecía que acompañaba bastante bien el texto. Y como habían muchas imágenes literarias ya, que tú las veías, digamos, podía haber un buen diálogo de la ilustración con eso, que ponía el foco, a lo mejor no necesariamente en la imagen que me estaba dando el autor, el texto, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en ese sentido habían dos lenguajes que se complementaban, ¿no? Y además a la gente que le gustaba leer, no iba a haber dos páginas así como sábana, ¿me entiendes? Sino que podía leer la página y podía tener la imagen al lado y hacer el recorrido, ¿no? Luego este texto, que es Piquinini, es una historia trágica, también de José Miguel Varas. Piquinini cuenta la historia de los Selknam en el sur, y esta era una crónica que José Miguel escribió cuando estuvo en Punta Arenas, y si no me equivoco es del año 58, ¿no? Donde él conoció a una mujer, a Clementina Fidret, que sirve de base para el relato, ¿no? Clementina era una mujer francesa que llegó a vivir con su familia, llegó chica a vivir con su familia a Punta Arenas, y ya era mayor cuando la entrevista José Miguel, ¿no? José Miguel Varas. Y ella le cuenta los recuerdos que tenía cuando trajeron como prisionero a las familias Selknam a Punta Arenas, ¿no? Y los encierran. Es una historia muy trágica, ¿no?
y los tienen como animales, en verdad. Y hasta que en un momento le quitan a las madres, les quitan a los niños, ¿no? Y las madres desesperadas rompen el cerco de la prisión y empiezan a recorrer las calles de Punta Arenas quebrando los vidrios de las carnicerías y todo eso, y con los vidrios rompiéndose el cuerpo, ¿no? Al grito Piquinini, que al parecer significa mi niño o niño, ¿no? A la búsqueda y el rescate de sus hijos. Es una historia bien tremenda, y que me pareció interesante hacer algo con ella, también en términos gráficos, una especie de cómics, un poco en esa estructura, pero tampoco la idea era hacer un nuevo guión, ¿no? O sea, yo no quería, porque la gracia está en la manera de relatar de José Miguel, ¿no? O sea, él logra dar cuenta muy bien del ambiente, de la situación, los énfasis dramáticos, o sea, en sí mismo el texto no podía desarmarse, ¿no? Y me pareció que quien podía hacer este trabajo era Raquel Echenique, ¿no? Que iba a tener la fuerza como para la fuerza expresiva de su pintura, de su gráfica, para poder complementar y dar cuenta de la narración. Bueno, hablé con Raquel y me dijo, ya reviso el proyecto y qué sé yo, le pareció. Y claro, teníamos el pie forzado de que no iba a ser un cómic propiamente tal, porque no íbamos a hacer un guión aparte. Yo le pedí a José Miguel si él podía cambiar, porque partía un poco duro y el inicio. Le dije, aquí deberíamos hacerlo más amable un poco para poder entrar porque era una crónica, en verdad. Fueron cambios menores. Él lo hizo, eso, y comenzamos el proyecto. Duró bastante, yo creo que duró más de un año el trabajo, y la resolución, cómo lo resolvió Raquel, fue súper pertinente, porque trabajó con viñetas, pero de nuevo fuimos cortando, o sea, seleccionando fragmentos, y ella fue trabajando viñetas o páginas enteras en función de lo que el texto iba. Ella hizo todo un trabajo de investigación también de la época, de Punta Arenas, etcétera. Y bueno, lamentablemente José Miguel falleció antes, por lo tanto no lo pudo haber terminado, pero estaba muy entusiasmado con el proyecto y yo creo que habría terminado súper contento también con él. Y nosotros quedamos muy contentos y la familia quedó muy contenta con este proyecto. Bueno, estos 2 libros ganaron el premio municipal, creo que el premio del Consejo del Libro, y Piquinini quedó seleccionado dentro de los 100 mejores libros de IDI del mundo, ¿no? Como obra completa. Y bueno, son libros que la he pasado muy bien en esa búsqueda, en ver la fuerza expresiva del libro, cómo el libro puede ser, cómo puede cautivarte, ¿no? Y cómo puede ser un compañero de vida, de viaje, de trayectos largos o cortos, ¿no? Tiene mucho que ver también con lo que decía de preservar la memoria. Sí, por supuesto, total. De otra forma, quizás, como una forma súper distinta Claro, una forma muy distinta al libro de la Unidad Popular, claro. Por ejemplo. Son otros formatos, son otras. Incluso la conducta de un gato, o sea, te habla de una Ñuñoa que ya no es la misma, ¿no? O sea, porque aquí lo que en este libro, La conducta de un gato, de José Miguel Vara, de alguna manera da cuenta de la vida de barrio, ¿ya? Donde los vecinos se conocen y es por eso que actúan mancomunadamente y de manera muy solidaria con el gato, ¿me entiendes? Y el almacenero de la esquina y las broncas del chofer, etcétera. Esa vida de barrio, que Ñuñoa, por cierto, todavía lo tiene, pero bueno, ahí se han metido en la inmobiliaria y han desarmado bastante el panorama.
Pero también un rescate de un momento, ¿me entiendes? Y eso me parece bonito. Y en esta antología, también estos fueron pies forzados, pero debo decir que lo pasé re bien. Hubo un llamado en algún momento del Ministerio de Educación para hacer antología y que se iban a licitar, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo armé un pequeño equipo y para hacer esta antología gente de literatura, qué sé yo. Y teníamos pie forzado porque tenía que tener una cantidad de páginas, tenía que tener determinada forma, digamos, era una apuesta gráfica también, pero tenía que tener distintos tipos de texto, uh-huh. ¿no? O sea, texto literario, ensayo, crónica o noticia, algo de teatro, es decir, tenía que mostrar las diferentes maneras que era posible, de la literatura, las maneras de transmitir contenido. Entonces nada, dividí el texto, que era lo que, y tenía edades, digamos, ¿no? Así que ahí nos sumergimos en búsqueda de texto y de autores, de temas, y bueno, fue súper bonito por eso, porque nosotros tratamos de trabajar temas, uh-huh. ¿no? No sé, el amor. ¿Cómo se llama el viaje, no sé el si mundo cuenta el mundo, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, esto lo hicimos con la Florencia Velasco, que trabajaba en ese minuto aquí, y la ayuda de otra chica que estaba, Catalina, creo que era. Y nos dividimos tareas, digamos. Hay uno de los libros que hice yo sola y el resto no. Entonces, en muchos casos nos dimos temas, ¿no? La temática del amor, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Pero el amor, las distintas manifestaciones del amor, ¿no? El amor de la pareja, el amor filial, el amor de hermano, el amor de la amistad, ¿no? Entonces, la selección de texto una enganchaba a la otra, ¿no? O sea, teníamos un poema que hablaba del amigo, no sé qué, y lo que seguía era el padre del amigo, la madre de la amiga y su hijo. O sea, hilvanamos un relato que, si bien cada texto seleccionado era una unidad en sí y se leía independientemente, tú podías armar una historia de todo modo, ¿no? Bueno, yo lo pasé súper bien con esto, fue buenísimo. El tema de la justicia, el tema... lo pasamos muy bien. Yo disfruté mucho estos textos. Quedamos con una o dos antologías. Y luego he recibido de profe, ahí es donde siento que mi alma de profe algo ha funcionado. He recibido agradecimientos, claro, oye, qué bueno, está muy buena la selección. Y eso es bastante reconfortante, porque en realidad yo creo que el hecho que uno lo haya pasado bien, algo se proyecta. Claro, algo se proyecta, alguna pócima mágica le pone uno en el tema, para que otros que están dispuestos a iniciar la lectura y a meterse, no sé, también la pasen bien con esos textos, ¿no? Para terminar, te quería pedir si podías escoger y leer un párrafo de alguno de estos. A ver, vamos a ver, Piquinini. Vamos a leer un párrafo. La página 36 de Piquinini. Dice: después los metieron en una especie de galpón sin techo y allí los mantuvieron encerrados con ese frío espantable. Nada de esto lo hacían en secreto, porque los estancieros y sus cazadores de indio pensaban que lo que habían hecho era heroico y meritorio.
Los jóvenes, y también muchos niños, nos acercábamos a aquella especie de corral de madera sin ventanas y tratábamos de ver algo. Corrían rumores de todas clases. Después se supo que los organizadores de la matanza, empeñados en ganar lo que fuera y como fuera, empezaron a vender los niños. Y parece que no faltaban los interesados. A algunas personas les parecía una buena inversión. Es que la mano de obra escaseaba en esos tiempos. Los hombres, en edad de trabajar, venían a hacerse ricos o, por lo menos, a ganar suficiente dinero que compensaba los sacrificios del clima y la distancia. Algunos partían a buscar oro en Tierra del Fuego. A otros los contrataban de ovejeros, puesteros, esquiladores o amansadores en las estancias de la Patagonia, fuera en Chile o en Argentina. A los dos lados de la frontera las condiciones eran parecidas y los estancieros eran las mismas familias. Las mujeres dispuestas a hacer el trabajo doméstico eran pocas. Muchas eran tentadas y contratadas por los tratantes de blancas. Hacía falta en una tierra de hombres solos. Otras se casaban. Entonces, tener un, comilla, indiecito en la casa podía ser una buena cosa. Cierto que había que criarlo, vestirlo y alimentarlo, pero después iba a servir para cortar la leña, barrer, cuidar los chanchos, ayudar en las tareas de la casa, a lo mejor hasta cocinar. Ese fue el destino de buena parte de los niños. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.